Buenos días, doctor, público presente. El presente tema expone respecta al Estado, el poder y la dominación. Como primer punto se abordará el tema del Estado. En este se debe mencionar que su definición es un poco compleja. Esto debido a los distintos puntos de vista de diversos juristas y autores, ya que mencionan en sí que su concepto está ligado tanto al tiempo como a la época. Este es el caso de Guillermo O'Donnell, el cual de manera sistematizada nos dice que el Estado en sí es también un sistema legal, un entramado en sí de reglas que penetran y codeterminan las relaciones sociales. En cambio, por su parte, Weber menciona que para él, desde su perspectiva, el Estado es un tipo en sí particular de organización social, la cual se caracteriza por el elemento de la territorialidad y de la existencia de un órgano administrativo que monopolice en sí el uso legítimo de la violencia física. También tenemos en sí el apartado de Norberto Bobbio, el cual de una manera más clara nos menciona en sí que el Estado, desde su punto de vista, es un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado. Esto teniendo en cuenta que en este deben de estar subordinados en sí las personas o individuos que pertenecen a él. Por lo cual, como criterio personal, podemos manifestar que de igual manera el Estado se considera en sí un concepto político referido a la organización social, la cual cuenta en sí con instituciones soberanas, las cuales regulan en sí la vida y el bienestar común de los individuos pertenecientes a un territorio. Se debe tener en cuenta también que el Estado en sí es una entidad política que tiene en sí uno de sus elementos. Es el gobierno, un territorio y una población, cuya finalidad en sí es satisfacer las necesidades y velar por el bien común y el progreso de los individuos pertenecientes a este. Como se puede observar, eh, también vamos a ver lo que respectan a sus elementos. En este punto, se debe tener en consideración que el Estado juega un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, mismo porque éste tiene una estructura detallada. Esto lo podemos decir ya que de acuerdo a William Guillermo Jiménez, él menciona que se han reconocido elementos básicos para la existencia del Estado, siendo estos para él el pueblo, el territorio y el poder político soberano. Debemos tener en, debemos tener en consideración en sí que estos elementos, todos los demás juristas en sí, algunos tienen distintos puntos de vista, ya que unos aumentan unos elementos, otros disminuyen, otros están en contra, unos a favor. En este punto podemos citar en sí también a Norberto Bobbio, el cual menciona que el Estado en sí está definido por tres elementos básicos, como es el pueblo, el territorio y la soberanía. Eh, De la misma manera, nos menciona Hernán Heller. Eh, Él menciona que en sí dos aspectos básicos. Menciona en sí que el territorio y el pueblo son elementos intrínsecos y permanentes dentro del marco de una unidad estatal, lo cual explica en sí el hecho de que la conducta del Estado no esté a cargo en sí de un mero resultado de una barbarie o de la conformación en plena libertad, en sí, pues ya sea por grupos organizados o de acuerdo a ideas del momento. Teniendo este orden de ideas en sí como un criterio personal, se toma en consideración que los elementos que componen el Estado respectan a tener en sí, estos respectan a tener un gobierno, el cual se ha ejercido tanto por un poder político, de la misma manera tener un pueblo a quien gobernar, y como tercer punto, que éste debe de ostentar obviamente un territorio. Y como punto final se puede determinar que el Estado en sí deberá estar regulado por lo que es el derecho y la división de poderes, lo cual respecta al ejecutivo, el legislativo y el judicial.
En sí también vamos a observar para qué sirven los estados, cuál es su utilidad. Y como se lo he mencionado antes, y se debe de tener en cuenta, el estado en sí corresponde a una sociedad política de carácter autónomo y organizado, cuya función en sí radica en estructurar la convivencia de las personas. Esto con el fin de satisfacer en sí las necesidades de supervivencia y el bien común. En este apartado podemos manifestar las palabras de Leslie Llantas, jurista, que menciona que la institución del Estado aparece justificada por el hecho de ser una organización de seguridad jurídica que sirve en sí para la aplicación de principios éticos del derecho, sin dejar en sí su potestad de mando. Como criterio personal en torno a este tema, podemos decir que el Estado sirve para dar un soporte a la sociedad, esto mediante la normativa legal vigente, priorizando en sí el bien común de la sociedad mediante los elementos intrínsecos que la componen, en específico los poderes, que es el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Siguiendo con este tema, podemos mencionar de igual manera cuál es el propósito que persigue un Estado. Este punto también es importante ya que se debe de tener en cuenta que el cuerpo material, lo cual es principal en esta parte del Estado, es la Constitución de la República. Podemos decir que es su base, ya que esta en sí surge de la forma de ejercer el poder político, la cual se expresa mediante leyes de cada ordenamiento jurídico y de igual manera esto refiere al desarrollo político de una nación, lo cual se alcanza mediante la construcción de un Estado, en el cual sus instituciones operan en beneficio del interés general. Como criterio personal se debe de tener en cuenta que el propósito que tiene el Estado en sí radica en el bien común para la sociedad, lo cual refiere al hecho de la búsqueda del orden, la justicia, el bienestar y la paz externa. Esto, lo cual en Ecuador está inmerso en lo que refiere al Summa Causai, lo cual trata sobre una nueva manera de convivencia ciudadana cuyo objetivo es alcanzar el buen vivir. Ahora bien, continuamos con el poder. Para empezar, ¿qué es el poder? El poder es una fuerza tan omnipresente como invisible. Teje los hilos de nuestras vidas, sociedades e instituciones, desde las interacciones más íntimas hasta los escenarios geopolíticos más amplios. Su influencia se manifiesta de manera sutil o evidente, moldeando nuestro destino individual y colectivo. Siguiendo esta línea, para Bourdieu, respecto al poder manifiesta lo siguiente. El poder, fuera de la sociedad, no es inimaginable, porque siempre se manifiesta a través de las relaciones sociales. A su vez, una sociedad o agrupamiento sin poder no puede existir porque le es necesaria la energía que la impulsa y que establece las reglas mínimas indispensables para poder vivir en grupo. La anarquía permanente no es una posibilidad real en cualquier grupo o asociación, es indispensable la existencia de un poder. No es correcto enfrentar la noción de grupo a la de poder como una manifestación de la antítesis libertad-autoridad. En virtud de que el poder es necesario para tener orden y la libertad no es posible si se carece de aquel. En este fragmento, el autor sostiene que el poder es un fenómeno intrínsecamente social, es decir, no puede existir ni concebirse fuera del contexto de las relaciones sociales. El poder manifiesta y se ejerce a través de estas relaciones, configurando la dinámica de los grupos y las sociedades. Para comprender esta relación, el texto introduce la idea de que el poder actúa como la energía que impulsa la organización social, es decir, el poder es el motor que permite establecer las normas y las reglas que regulan la convivencia en grupo. Sin esta energía organizadora, la sociedad se vería sumida en el caos y la anarquía. Por otra parte, el texto también advierte sobre los peligros de un poder mal ejercido, un poder absoluto o tiránico. Puede sofocar las libertades individuales y generar un ambiente de opresión. En este sentido, se propone un enfoque equilibrado del poder. Reconoce su importancia para la organización social, pero también enfatiza la necesidad de un ejercicio responsable y justo del poder, que garantice la libertad y el bienestar de los individuos. Ahora bien, continuando. ¿Para qué sirve el poder?
Para Norberto Bobbio, el poder es la capacidad de un sujeto de influir, condicionar y determinar el comportamiento de otro individuo. Para el autor, relación de poder implica la facultad de dirigir a través de órdenes imperativas que crean la relación mandato-obediencia, lo cual lo podemos encontrar entre la relación padre-hijo, patrón-trabajador, maestro-alumno, comandante-soldado, entre otras. Al destacar la noción de influencia, Bobbio subraya la idea de que el poder puede ejercerse de manera sutil y persuasiva, sin necesidad de recurrir a la coerción directa. Además, al incluir los conceptos de condicionamiento y determinación del comportamiento, el autor enfatiza la capacidad del poder para establecer normas, valores y estructuras que influyen en las acciones de los individuos, incluso cuando estos actúan de manera aparentemente autónoma. Desde esta perspectiva, la definición de poder de Bobbio ofrece una visión amplia y matizada de las relaciones de poder en la sociedad, destacando su naturaleza multifacética y dinámica. Al reconocer la capacidad de influencia, condicionamiento y determinación del comportamiento, el autor subraya la complejidad de los mecanismos mediante los cuales se ejerce el poder. En diferentes contextos políticos y culturales, esta conceptualización invita a reflexionar sobre las diversas formas en las que el poder opera en la vida cotidiana y en las instituciones sociales, así como sus implicaciones sobre la libertad, la autonomía y la justicia en las relaciones humanas. En última instancia, la definición de Bobbio proporciona un marco analítico útil para comprender la dinámica de poder y para abordar críticamente los desafíos éticos y políticos asociados con este ejercicio en la sociedad. Continuamos. Respecto a que el poder es sinónimo de dominación, para Max Weber, poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Weber distingue entre poder y dominación. Este último concepto implica la posibilidad de que el mandato sea obedecido, que alguien mande eficazmente a otro en la asociación de dominación. Sus miembros se encuentran supeditados a relaciones de subordinación debido al orden que se aplica. La dominación es un caso especial de poder. Este planteamiento sugiere que la dominación no se limita a la mera presencia de poder, sino que implica un ejercicio eficaz de este poder, que resulta en la sumisión voluntaria de aquella que está bajo su influencia. En esencia, la dominación se caracteriza por la legitimidad y la efectividad en el ejercicio del poder, lo que conlleva relaciones de autoridad y subordinación. Dentro de una estructura establecida, el autor sostiene a breves rasgos, poder es un mundo fáctico, es una fuerza que se impone aún contra la voluntad del otro y sin importar la razón de aquello. En cambio, en la dominación es indispensable la existencia de un orden legal, de un ordenamiento jurídico que permita mandar a otro u otros. En la vida social todo es fluctuante. En consecuencia, tanto el poder como la dominación implican una variedad de probabilidades, mismas que pueden modificarse de acuerdo a las circunstancias y condiciones diversas. Respecto a quién ejerce el poder, para Foucault, el poder no es algo que se posee, sino que se ejerce. Se ejerce a través de una red de relaciones en las que algunos actores tienen más recursos o más influencia que otros. Es decir, el poder, aunque no siempre sea evidente o directo, puede manifestarse de manera sutil y subyacente, a través de normas sociales, discursos o prácticas culturales. Además, es crucial reconocer que el poder no es exclusivamente negativo, puede ser una fuerza para el bien común, promoviendo la justicia social y empoderando a grupos minoritarios. La manera en que se ejerce el poder impacta profundamente en la vida de las personas, por lo que es fundamental estar conscientes de sus diversas manifestaciones y cómo influyen en nosotros. El poder puede ser un poder institucional, ejercido por entidades gubernamentales y autoridades estatales.
Se manifiesta a través de las estructuras formales del Estado, como parlamentos presidenciales, tribunales y fuerzas del orden. Estas instituciones tienen la capacidad de establecer leyes y políticas, así como de aplicarlas mediante la fuerza o la coerción a nivel internacional. Las organizaciones como la ONU, el Banco Mundial y la OTAN también ejercen un poder significativo al establecer normas y políticas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, el poder económico se concentra en grandes empresas, corporaciones y élites financieras, quienes influyen en las políticas públicas, las condiciones laborales y el acceso a bienes y servicios. Estos grupos financieros como bancos, fondos de inversión, tienen un impacto directo a la economía global al influir en el valor de las monedas, los mercados financieros y las tasas de interés. Además, el poder social y cultural se manifiesta a través de medios de comunicación, grupos religiosos y figuras públicas como líderes de opinión y celebridades, quienes moldean la percepción pública, establecen agendas sociales y ejercen influencia sobre actitudes y comportamientos. Finalmente, el poder individual se deriva del liderazgo, el conocimiento y la experticia en áreas específicas, así como de las relaciones y redes sociales que proporcionan acceso a recursos e información, otorgando ventajas en diversas situaciones. Hasta aquí mi intervención. Continúa mi compañero. Dominación. ¿Qué es la dominación? Se entiende por dominación a la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Para la clasificación de los modos de dominación, Weber delimita el concepto de dominación que requiere de un cuadro administrativo, es decir, de aquella que genera la probabilidad sociológica que permite esperar que un mandato siga la obediencia esperada. El poder administrativo puede estar ligado a la obediencia de una persona por diversos motivos, desde la habituación inconsciente hasta las consideraciones racionales con acuerdos a multas. Weber define a la dominación como el tipo de acción que transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido por sí mismo en la máxima de sus conductas. La naturaleza de los motivos de la obediencia determina el tipo de dominación. Los motivos materiales y racionales con arreglos afinos suelen ser relativamente frágiles. Por eso se le añaden otros afectivos o racionales con arreglos a valores. Pero unos a otros, unidos a la costumbre, no representan fundamentos en los que la dominación confía. Toda dominación procura de respetar y fomentar la creencia en su legitimidad. Segunda, ¿quién ejerce la dominación? Según el autor Weber, nos dice que las formas de ejercer la dominación que tiene un Estado son los poderes que éste ha creado, que son el poder legislativo. Suele ser los responsables de la elaboración y aprobación de las leyes que están en constancia con la Constitución. Estas leyes deben respetar los principios y derechos establecidos de la Constitución. Poder ejecutivo. El gobierno encabezado por el presidente u otro jefe ejecutivo está obligado a actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución. Esto incluye respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ejecutar las leyes de manera conforme a la Constitución. El Poder Judicial. Los tribunales son los responsables de interpretar la Constitución y garantizar su cumplimiento. Tienen la autoridad para revisar las leyes y las acciones del gobierno para asegurar que estén en conformidad con la Constitución. Además, pueden declarar la inconstitucionalidad de aquellas leyes o acciones que violen los principios constitucionales. Y por último, los ciudadanos. Es la última instancia. La dominación constitucional también implica la participación activa de los ciudadanos en los procesos democráticos y en la defensa de la Constitución. Estos pueden incluir el derecho al voto, participar en protestas pacíficas y recurrir a los tribunales en caso de la violación de violaciones constitucionales. Y las formas que utilizan para ejercer la dominación son las siguientes, de carácter racional, que descansan en la creencia de la legitimidad de las ordenaciones instituidas y de los derechos de los llamados por esas ordenanzas a ejercer la autoridad. De carácter tradicional, que descansan en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que dijeron en los tiempos lejanos y en la legitimidad de lo señalado por estas tradiciones para ejercer su autoridad. De carácter carismático, que descansa en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo y ejemplicidad de una persona, ya las ordenaciones porque ella se ha creado y ha revelado. No todo poder es abusivo, no todo poder es abusivo. Existen muchas formas de legitimar el poder, por ejemplo, los padres sobre los hijos, docentes sobre estudiantes, jefes sobre los empleados o políticos electos sobre los ciudadanos, equipados con las normas, reglas u otros principios que ellos siguen y que se han basado para el ejercicio del poder. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición,
Yo les voy a hacer un breve recuento de cuándo apareció esta dominación. Bueno, para empezar, eh, cabe mencionar a estos dos autores muy relevantes, que es Karl Marx y Pierre Bourdieu. Estos dos autores hacen mención, o más que todo Marx hace un desarrollo de que esta dominación aparece a mediados del siglo XIX. ¿Cuál fue la necesidad o por qué apareció la palabra dominación y cuál es el sentido de la misma? Bueno, este autor Karl Marx menciona que la dominación es nada más que aquella facultad o aquella potestad que tiene una persona sobre otra persona. Es aquel poder, digámoslo así. Entonces Karl Marx lo menciona de esta manera. Apareció, como ya le mencionaba, apareció a mediados del siglo XIX. Esta tuvo una relevancia histórica en este siglo, en el año 1845. Bueno, la siguiente cuestión es también sobre que hoy en la actualidad sigue habiendo o sigue existiendo lo que es la dominación. O sea, en la actualidad existe o no existe la dominación. Como ya les mencionaba, la palabra de la dominación es tener poder sobre otra cosa. Entonces, hoy en la actualidad sí se puede visualizar en pequeñas cosas o de una cosa de magnitud mayor o de una cosa de magnitud o menor también se puede visualizar. Es decir, en la actualidad, como podemos ver, nuestra Constitución de la República del Ecuador menciona o da potestades, da facultades a diferentes autoridades, a autoridades electas por el voto popular. Por ejemplo, las facultades del presidente de la República. Una de las facultades es emitir los decretos ejecutivos, que vendríamos a entender o tendría ese sentido de una dominación, ya que una vez vigente este decreto ejecutivo tiende a surtir efectos. Por ende, tendríamos o daríamos a entender de que hoy en la actualidad sí tenemos esta dominación. También otro de los ejemplos claros es acerca de la Asamblea Nacional o Asamblea Constituyente, como se les conoce. Nuestra Constitución da la facultad de crear, de modificar, de reformar cualquier normativa vigente que se encuentre en nuestro estado. Entonces, esta forma de crear, de normar, de crear disposiciones, nos da a entender de que la dominación sí existe. ¿Por qué? Porque estas normas, bien dichas, son creadas con la finalidad o con el objetivo de poder controlar, de poder de una manera dominar a las personas o a la sociedad en sí. Entonces, hoy en la actualidad también sí tenemos lo que es sí existe, digamos, lo que es la dominación. Es en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias.